Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema y pregunta bastante importante entre los pacientes y es ¿cuándo mi dolor de garganta va a necesitar de antibióticos? Y de primera intención vamos a decir que los antibióticos no curan el dolor de garganta como tal, o sea, no tienen un efecto, un mecanismo directo sobre el dolor de garganta. No son antipiréticos, o sea, no funcionan para bajar la temperatura de manera directa tampoco, y obviamente pues no nos alivian los síntomas agregados o acompañantes del dolor de garganta. Entonces, ¿cuándo se debe de utilizar un antibiótico si tengo dolor de garganta? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a entender que el dolor de garganta puede ser por muchas cosas. Puede ser tanto por alguna irritación química, por ejemplo, puede ser por, digamos, tener alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico, puede ser por tener un cuadro de asma o de rinitis alérgica, puede llegar a ser de causa infecciosa en los casos en los que sí se puede llegar a requerir antibiótico. Sin embargo, si es de causa infecciosa, tenemos que considerar que no todos los dolores de garganta asociados a infección son bacterianos. Hay una buena parte en la que la mayoría de los cuadros de hecho llegan a ser virales. Entonces, ¿y cómo vamos a saber? Bueno, pues aquí hay una cosa bastante importante. Hay unos criterios por ahí que le llaman criterios de Centor, y estos criterios nos tratan de ayudar y orientar como médicos y también como pacientes para el uso del antibiótico de manera razonada. Cuando tenemos 4 o 5 de estos criterios, podemos iniciar un tratamiento con antibióticos de manera inicial, incluso sin contar con alguna prueba auxiliar. Y los 5 criterios son estos. Número 1, que el paciente generalmente esté en una edad entre los 3 y los 14 años, eso nos da un punto. Número 2, que el paciente presente más de 38.1 grados de fiebre. Entonces, un adolescente con fiebre ya tiene 2. Número 3, que tenga un ganglio doloroso palpable cervical de más de 1.5 centímetros. Generalmente nos considera al paciente sugestivo de bacteria. Número 4, que el paciente no tenga nada de tos. Entonces esto se contrapone con la idea que muchos llegan a tener de que, bueno, ya tengo tos y tengo tos con flemas verdosas, entonces yo creo que ya ocupo el antibiótico. La verdad es que muy pocas veces llega a ser así. Y número 5, que además el paciente llegue a presentar pus o lo que le llamamos exudados amigdalinos en la exploración física. Si nosotros les observamos la faringe, la garganta, y se observa ahí un exudado, entonces pues es posible que sí sea una infección bacteriana. Y ya contando con 4 o 5 de estos criterios podemos utilizar el antibiótico. En la mayoría de los casos diríamos que sí, pero aún así no en todos, porque por supuesto que hay enfermedades que trataremos en otro video que se le parecen muchísimo, como la herpangina, por ejemplo, la gingivoestomatitis herpética, o por ejemplo la candidiasis orofaringea, que también se le puede parecer por los exudados, o algunas otras etiologías un poquito digamos más comunes, como la mononucleosis infecciosa, que es más en adolescentes y es la enfermedad transmitida por el beso, entre otras más. Entonces, de manera general, para la mayoría de infecciones podemos considerar que si traen fiebre, no traen tos, traen pus en la garganta, te duele el cuello o es una persona en una edad temprana, abajo de 15 años, se pudiera considerar que sí. Pero para todos aquellos escenarios distintos, por ejemplo, un paciente que no tiene fiebre o tiene febrícula, que sí tiene tos, que tiene flemas, que tiene moquito, tiene congestión o datos de coriza en general, tiene ojitos llorosos y que además llega a presentar la voz baja o tiene ulceritas bucales o ya le salió el sarpullido, por ejemplo. Aunque el cuadro se ve un poquito aparatoso, en realidad ese sería un cuadro viral. Y entonces tendríamos que considerar más bien y exclusivamente el tratamiento sintomático, o sea, únicamente manejar al paciente sin antibióticos y dirigido para sus síntomas. Si el paciente tiene dolor de garganta, un antiinflamatorio para esto. Si tiene dolores musculares, podemos utilizar algún relajante muscular. Si tiene fiebre, podemos utilizar como antipirético paracetamol. Ya no tratamos de utilizar metamizol, pero sí paracetamol. Si tiene el paciente además moquito, podemos utilizar loratadina, aunque también su uso es controversial. Si tiene tos con flemas, algún jarabe para expectorarlas, para sacar las flemas, o si tiene, digamos, una tos seca, pues algún antitusivo. Entonces, el tratamiento sintomático se limita a aquellos pacientes que tienen una enfermedad viral principalmente. Obviamente se tiene que utilizar en los pacientes con enfermedad bacteriana, pero en estos otros además sí se agrega el antibiótico, pero como vemos no es en todos los casos. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera concreta, ¿el dolor de garganta se trata con un antibiótico? La verdad es que no. Entonces, si conocen a alguien o ustedes llegan a presentar síntomas, pues traten de acudir a su médico y obviamente mentalmente aprenderse estos criterios para verificar si el uso está siendo razonado. Muchas gracias.